rápidamente el material psicológico en explosiones atómicas de envidia, celos, codicia, etcétera, etcétera. Es necesario disolver el yo pluralizado con el propósito de acumular dentro, el material psíquico para establecer en nuestro interior, un centro permanente de conciencia. Quienes no poseen un centro permanente de conciencia, no pueden ser íntegros. Solo el centro permanente de conciencia nos da verdadera individualidad. Solo el centro permanente de conciencia nos hace íntegros. Capítulo 15. La sencillez. Es urgente, es indispensable desarrollar la comprensión creadora, porque ella trae al ser humano la verdadera libertad del vivir. Sin comprensión, es imposible conseguir la auténtica facultad crítica del análisis profundo. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades, deben conducir a sus alumnos y alumnas, por el camino de la comprensión autocrítica. En nuestro pasado capítulo, ya estudiamos ampliamente los procesos de la envidia, y si queremos acabar con todos los matices de los celos, ya sean estos religiosos, pasionales, etc., debemos hacer plena conciencia de lo que realmente es la envidia, porque solo comprendiendo a fondo y en forma íntima, los infinitos procesos de la envidia, logramos acabar con los celos de todo tipo. Los celos destruyen los matrimonios, los celos destruyen las amistades, los celos provocan guerras religiosas, odios fratricidas, asesinatos y sufrimientos de toda especie. La envidia con todos sus infinitos matices, se esconde tras de sublimes propósitos. Existe envidia en aquel que habiendo sido informado, sobre la existencia de sublimes santos, Mahatmas o gurús, desea también llegar a ser santo. Existe envidia en el filántropo que se esfuerza por superar a otros filántropos. Existe envidia en todo individuo que codicie virtudes, porque tuvo informes, porque en su mente hay datos, sobre la existencia de sagrados individuos llenos de virtudes. El deseo de ser santo, el deseo de ser virtuoso, el deseo de ser grande, tiene por fundamento la envidia. Los santos con sus virtudes, han causado muchos daños. Nos viene a la memoria el caso de un hombre, que a sí mismo se consideraba muy santo. En cierta ocasión un poeta hambriento y miserable, tocó a sus puertas para poner en sus manos un hermoso verso, especialmente dedicado al santo de nuestro relato. El poeta solo aguardaba una moneda, para comprar alimentos para su cuerpo exhausto y envejecido. Todo imaginaba el poeta, menos un insulto. Grande fue su sorpresa, cuando el santo con mirada piadosa y ceño fruncido, cerró la puerta diciendo al infeliz poeta: «Fuera de aquí, amigo, largo, largo, a mí no me gustan estas cosas, aborrezco la lisonja, no me gustan las vanidades del mundo, esta vida es ilusión, yo sigo la senda de la humildad y de la modestia». El infeliz poeta que solo deseaba una moneda, en vez de esta, recibió el insulto del santo, la palabra que hiere, la bofetada, y con el corazón adolorido y la lira vuelta a pedazos, se fue por las calles de la ciudad despacito, despacito, despacito. La nueva generación, debe levantarse sobre la base de la auténtica comprensión, porque esta es totalmente creadora. La memoria y la recordación no son creadoras. La memoria es el sepulcro del pasado. La memoria y la recordación son muerte. La comprensión verdadera, es el factor psicológico de la liberación total. Los recuerdos de la memoria, jamás pueden traernos verdadera liberación, porque pertenecen al pasado, y por lo tanto están muertos. La comprensión no es cosa del pasado, ni tampoco del futuro. La comprensión pertenece al momento que estamos viviendo aquí y ahora. La memoria siempre trae la idea del futuro. Es urgente estudiar ciencia, filosofía, arte, y religión, pero no se deben confiar los estudios a la fidelidad de la memoria, porque ésta no es fiel. Es absurdo depositar los conocimientos en el sepulcro de la memoria. Es estúpido enterrar en la fosa del pasado, los conocimientos que debemos comprender. Nosotros jamás podríamos pronunciarnos contra el estudio, contra la sabiduría, contra la ciencia, pero resulta incongruente depositar las joyas vivas del conocimiento, entre el sepulcro corrompido de la memoria.
Se hace necesario estudiar, se hace necesario investigar, se hace necesario analizar, más debemos meditar profundamente, para comprender en todos los niveles de la mente. El hombre verdaderamente sencillo, es profundamente comprensivo y tiene mente simple. Lo importante en la vida, no es lo que tengamos acumulado en el sepulcro de la memoria, sino lo que hayamos comprendido, no solo en el nivel intelectual, sino también en los distintos terrenos subconscientes e inconscientes de la mente. La ciencia, el saber, deben convertirse en comprensión inmediata. Cuando el conocimiento, cuando el estudio se han transformado en auténtica comprensión creadora, podemos comprender entonces todas las cosas de inmediato, porque la comprensión se hace inmediata, instantánea. En el hombre sencillo no existen complicaciones en la mente, porque toda complicación de la mente, se debe a la memoria. El yo maquiavélico que llevamos dentro, es memoria acumulada. Las experiencias de la vida, deben transformarse en comprensión verdadera. Cuando las experiencias no se convierten en comprensión, cuando las experiencias continúan en la memoria, constituyen la podredumbre del sepulcro, sobre el cual arde la llama fatua y luciférica del intelecto. Es necesario saber que el intelecto animal, desprovisto totalmente de toda espiritualidad, es tan solo la verbalización de la memoria, la candela sepulcral ardiendo sobre la loza funeral. El hombre sencillo tiene la mente libre de experiencias, porque éstas se han vuelto conciencia, se han transformado en comprensión creadora. La muerte y la vida se hallan íntimamente asociadas. Solo muriendo el grano, nace la planta, solo muriendo la experiencia, nace la comprensión. Este es un proceso de auténtica transformación. El hombre complicado tiene la memoria llena de experiencias. Esto demuestra su falta de comprensión creadora, porque cuando las experiencias son enteramente comprendidas en todos los niveles de la mente, dejan de existir como experiencias, y nacen como comprensión. Es necesario primero experimentar, mas no debemos quedarnos en el terreno de la experiencia, porque entonces la mente se complica y se torna difícil. Es necesario vivir la vida intensamente, y transformar todas las experiencias en auténtica comprensión creadora. Aquellos que suponen equivocadamente, que para ser comprensivos simples y sencillos, tengamos que abandonar el mundo, convertirnos en limosneros, vivir en chozas aisladas, y usar taparrabos en vez de traje elegante, están totalmente equivocados. Muchos anacoretas, muchos ermitaños solitarios, muchos mendigos, tienen mentes complicadísimas y difíciles. Es inútil apartarse del mundo y vivir como anacoretas, si la memoria está llena de experiencias que condicionan el libre fluir del pensamiento. Es inútil vivir como ermitaños, queriendo llevar vida de santos, si la memoria está rellena de informaciones que no han sido debidamente comprendidas, que no se han hecho conciencia en los distintos recovecos, pasillos, y regiones inconscientes de la mente. Quienes transforman las informaciones intelectuales, en verdadera comprensión creadora, quienes transforman las experiencias de la vida, en verdadera comprensión de fondo, nada tienen en la memoria, viven de momento en momento, llenos de plenitud verdadera, se han vuelto simples y sencillos, aunque vivan en suntuosas residencias y dentro del perímetro de la vida urbana. Los niños pequeños, antes de los 7 años, están llenos de sencillez y verdadera belleza interior, debido a que solo se expresa a través de ellos la viviente esencia de la vida, en ausencia total del yo psicológico. Nosotros debemos reconquistar la infancia perdida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros debemos reconquistar la inocencia, si es que de verdad queremos ser felices. Las experiencias y el estudio, transformados en comprensión de fondo, no dejan residuos en el sepulcro de la memoria, y entonces nos hacemos sencillos, simples, inocentes, felices. La meditación de fondo sobre las experiencias y conocimientos adquiridos, la autocrítica profunda, el psicoanálisis íntimo, convierten, transforman todo, en profunda comprensión creadora. Este es el camino de la auténtica felicidad, nacida de la sabiduría y el amor. Capítulo 16. El asesinato.
Matar, es evidentemente y fuera de toda duda, el acto más destructivo, y de mayor corrupción que se conoce en el mundo. La peor forma de asesinato, consiste en destruir la vida de nuestros semejantes. Espantosamente horrible es el cazador, que con su escopeta asesina a las inocentes criaturas del bosque, pero 1000 veces más monstruoso, 1000 veces más abominable, es aquel que asesina a sus semejantes. No solo se mata con ametralladoras, escopetas, cañones, pistolas o bombas atómicas, también se puede matar con una mirada que hiera al corazón, una mirada humillante, una mirada llena de desprecio, una mirada llena de odio. O se puede matar con una acción ingrata, con una acción negra, o con un insulto, o con una palabra hiriente. El mundo está lleno de parricidas, matricidas ingratos que han asesinado a sus padres y madres, ya con sus miradas, ya con sus palabras, ya con sus crueles acciones. El mundo está lleno de hombres que sin saberlo, han asesinado a sus mujeres, y de mujeres que sin saberlo, han asesinado a sus maridos. Para colmo de desgracias en este mundo cruel en que vivimos, el ser humano mata lo que más ama. No solo de pan vive el hombre, sino también de distintos factores psicológicos. Son muchos los esposos que hubieran podido vivir más, si sus esposas se lo hubieran permitido. Son muchas las esposas que hubieran podido vivir más, si sus esposos se lo hubieran permitido. Son muchos los padres y madres de familia, que hubieran podido vivir más, si sus hijos e hijas, se lo hubieran permitido. La enfermedad que lleva a nuestro ser querido al sepulcro, tiene por causa causorum, palabras que matan, miradas que hieren, acciones ingratas, etc. Esta sociedad caduca y degenerada, está llena de asesinos inconscientes que presumen de inocentes. Las prisiones están llenas de asesinos, pero la peor especie de criminales, presume de inocente y anda libre. Ninguna forma de asesinato puede tener justificación alguna. Con matar a otro no se resuelve ningún problema en la vida. Las guerras jamás han resuelto ningún problema. Con bombardear ciudades indefensas, y asesinar a millones de personas, no se resuelve nada. La guerra es algo demasiado rudo, tosco, monstruoso, abominable. Millones de máquinas humanas dormidas, inconscientes, estúpidas, se lanzan a la guerra, con el propósito de destruir a otros tantos millones de máquinas humanas inconscientes. Muchas veces, basta una catástrofe planetaria en el cosmos, o una pésima posición de los astros en el cielo, para que millones de hombres se lancen a la guerra. Las máquinas humanas no tienen conciencia de nada, se mueven en forma destructiva, cuando cierto tipo de ondas cósmicas las hiere secretamente. Si las gentes despertaran la conciencia, si desde los mismos bancos de la escuela, se educara sabiamente a los alumnos y alumnas, llevándoles a la comprensión consciente de lo que es la enemistad y la guerra, otro gallo les cantara, nadie se lanzaría a la guerra, y las ondas catastróficas del cosmos serían entonces utilizadas en forma diferente. La guerra huele a canibalismo, a vida de cavernas, a bestialidad de peor tipo, a arco, a flecha, a lanza, a orgía de sangre, es a todas luces incompatible con la civilización. Todos los hombres en la guerra son cobardes, miedosos, y los héroes cargados de medallas, son precisamente los más cobardes, los más miedosos. El suicida parece también muy valeroso, pero es un cobarde porque le tuvo miedo a la vida. El héroe, en el fondo es un suicida, que en un instante de supremo terror, cometió la locura del suicida. La locura del suicida se confunde fácilmente con el valor del héroe. Si observamos cuidadosamente, la conducta del soldado durante la guerra, sus maneras, su mirada, sus palabras, sus pasos en la batalla, podemos evidenciar su cobardía total. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, universidades, deben enseñar a sus alumnos y alumnas, la verdad sobre la guerra. Deben llevar a sus alumnos y alumnas, a experimentar conscientemente esa verdad. Si las gentes tuvieran plena conciencia, de lo que es esta tremenda verdad de la guerra, si los maestros y maestras, supieran educar sabiamente a sus discípulos y discípulas, ningún ciudadano se dejaría llevar al matadero. La educación fundamental, debe impartirse ahora mismo en todas las escuelas, colegios y universidades, porque es precisamente desde los bancos de la escuela, donde se debe trabajar para la paz.
Es urgente que las nuevas generaciones se hagan plenamente conscientes de lo que es la barbarie, y de lo que es la guerra. En las escuelas, colegios, universidades, debe ser comprendida a fondo la enemistad y la